Hebreos capítulo 11 en el versículo 23. Y esta tarde vamos a estudiar una vez más un héroe de la fe. Y en esta ocasión podemos ver que Hebreos, después de hablarnos de José, ahora nos habla de un gran héroe de fe llamado Moisés. Así que vamos a estudiar ahora la vida de Moisés para darnos cuenta cómo es que él cumplió con estos 5 puntos que hemos venido estudiando para entonces convertirse en un héroe de la fe y ser incluido en esta lista que inspiró el Espíritu Santo en Hebreos capítulo 11. Hebreos 11:23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y dice, no temieron el decreto del rey. Para empezar, mi amado hermano, quiero decirle que de acuerdo a este versículo, la Biblia nos está diciendo que la fe de Moisés comenzó en su casa. La fe de Moisés comenzó con sus padres. Así que esto nos tiene que recordar a todos los que tenemos hijos la importancia desde pequeños nosotros cuidar a nuestros hijos. Cuando Moisés nació, su vida estaba amenazada. Los que conocemos la historia bíblica, sabemos que el pueblo de Israel se estaba multiplicando en Egipto. Así que se levanta un faraón que no conocía a José, como el faraón anterior. Y este faraón se da cuenta que el pueblo de Egipto se está multiplicando demasiado. Entonces él dice, bueno, les voy a decir a las parteras hebreas que cuando vean que nace un niño varón entre los hebreos, que lo maten, que lo arrojen al río. Y conocemos la historia que las parteras decidieron obedecer a Dios y no a los hombres, porque la Biblia dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que Moisés nace en un tiempo de peligro, en un tiempo en el que los bebés varones estaban siendo masacrados, y entonces sus padres, reconociendo la gracia que había en Moisés, sus padres reconociendo que Moisés era un regalo y herencia de Dios, ellos dice que lo escondieron, o sea, lo protegieron de las amenazas de Faraón. Iglesia, padres, tenemos que proteger a nuestros hijos de las amenazas de Faraón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos que proteger a nuestros hijos de las amenazas del diablo. La Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si a alguien tiene en la mira es a nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que nuestros hijos están en la etapa, algunos de la independencia, algunos de la etapa de la rebeldía, algunos de la etapa donde hay muchas preguntas en su mente, hay muchas interrogantes en su corazón, y los jóvenes quieren a veces descubrir cosas nuevas y no quieren que alguien les cuente. Es ahí donde viene Satanás y muchas veces quiere tratar de ganar el corazón de nuestros hijos. Pero ¿sabe qué? Si Dios nos los ha dado, es para que nuestros hijos se conviertan en héroes de fe. Así que la responsabilidad de nosotros como padres, esconderlos de Faraón, protegerlos de Faraón, para que ninguna arma forjada contra ellos prospere, en el nombre precioso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que la fe de Moisés, escuche bien, iglesia, comenzó con sus padres. Normalmente padres que son héroes de fe, normalmente deben de tener hijos que son héroes de fe.
Y digo normalmente porque se da casos en los cuales esto no puede suceder, pero lo más normal es que padres y héroes de fe puedan criar y levantar y equipar a hijos y héroes de fe. Estaba yo leyendo un poquito acerca de esta situación de Moisés y dice la escritura en Éxodo 6:20, no vaya a buscarlo por cuestiones de tiempo, que Moisés nace en un hogar un poquito extraño. ¿Por qué voy a decir esto? Bueno, es extraño para nuestros días, pero no era extraño mucho en los días en los que él vivió. ¿Por qué digo esto? Porque Amram, que era el padre de Moisés, se casó con Jocabed. Y Jocabed era su tía, realmente. O sea que Amram se casa con su tía y se convierten en padres de Moisés. Hoy en día esto no es algo común. Hoy en día esto es algo que no es bien visto o bien permitido, que alguien de la misma parentela o de la misma sangre pueda obtener matrimonio. Sin embargo, en el tiempo que Moisés vivió, en el tiempo de muchos patriarcas, se casaban entre los mismos parientes. Y este fue el caso precisamente de Moisés. Sus padres, su padre miró a la tía y entonces se casó con la tía y ellos vinieron a ser los padres de Moisés. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque esto en nuestros días vendría a ser una familia, digámoslo así, disfuncional. Una familia que no estaríamos acostumbrados a escuchar. Y te lo digo entonces porque no importa de qué clase de familia tú hayas venido o donde hayas nacido, de igual manera el Señor te puede usar. ¿Estás oyéndome? Probablemente naciste en una familia donde algo similar sucedió. Quizá naciste en alguna familia donde el padre, en cuanto embarazó a tu madre, él se fue y nunca más lo volviste a ver. Pero yo quiero decirte que en realidad el que te dio la vida no fue el padre biológico que te engendró en esta tierra, sino que el que te dio la vida es el Padre Celestial que está en los cielos. Y si Él tiene planes para tu vida y si Él tiene propósitos para tu vida, se van a cumplir sin ninguna duda. Así empezó la vida y la fe de Moisés, con sus padres que tuvieron también fe, lo protegieron y dice que no temieron el decreto del rey. En otras palabras, ellos estaban dispuestos a desafiar inclusive las leyes, porque era un decreto, las leyes que había en aquel entonces. Iglesia, amados hermanos, hoy en día estamos viviendo en tiempos muy difíciles, donde también los gobiernos están decretando a veces leyes muy tristes y muy dolorosas, y lo peor de todo, leyes que son una abominación a nuestro Dios. Se acaba de aprobar en Nueva York una ley, hermanos, abominable, y usted sabe la ley. Quitarle la vida a bebés aún en el 9º mes de gestación, cuando ya el bebé está a punto de salir de la matriz, ¿verdad?, del vientre de una madre. Aún se permite y se ha legalizado en el estado de Nueva York esta práctica de una manera legal. Qué triste es esto, pero ¿sabe qué? La iglesia de Dios estamos aquí para proteger a nuestros hijos de esos decretos de Faraón y enseñarle a nuestros hijos que ellos tienen que honrar al Señor en todos los días de su vida, no importa los decretos de Faraón que se vengan a poner en esta tierra. Así comienza entonces la fe de Moisés. Comienza con sus padres. Lo esconden por 3 meses y nosotros sabemos la historia, ¿verdad? La hija de Faraón, que había ido a bañarse al río, encuentra aquella canasta donde había sido puesto Moisés. Y entonces la hija de Faraón
manda a traer ese pequeño bebé, lo mira que es hermoso y busca para él entonces alguien que lo críe, busca para él alguien que lo pueda estar cuidando. Y sabemos la historia, que vino precisamente su mamá a estar cuidando, ¿verdad?, de este chico o de este bebé, hasta que él se convirtió en un gran hombre. La historia, hermanos, nos dice que Moisés, escúcheme bien, fue instruido en todas las letras, fue instruido según el libro de Hechos en el capítulo 7, que se lo voy a leer aquí rápidamente. Dice la Biblia que él fue instruido. Escuche, mire cómo dice aquí, Hechos capítulo 7, verso 21. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, dice, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Y mire lo que le dice, ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Versículo 30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces, es aquí, hermanos, cuando Moisés tiene un encuentro espectacular y maravilloso con Dios. Así que vamos a analizar cómo es que Dios le habla. Éxodo, por favor, en el capítulo 3. Mire usted cómo fue el encuentro personal de Moisés y nuestro Dios. Porque Moisés tuvo que escuchar la palabra de Dios para convertirse en ese héroe de fe. Así que aquí encontramos el primer punto. Moisés oye la palabra de Dios. ¿Y cómo la oye? Dice capítulo 3 de Éxodo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Note por favor en qué circunstancias Dios le habla a Moisés. ¿En qué circunstancias viene la palabra de Dios a Moisés? Primero, nos damos cuenta que Moisés está en el desierto. ¿Está conmigo? Moisés está en el desierto. Segundo, sabemos que tenía en el desierto ya 40 años y en el desierto él estaba habitando porque había huido de Faraón. Faraón, cuando descubrió que él había matado a un egipcio, dice la escritura que Faraón, capítulo 2, versículo 15, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés.
Pero Moisés, dice, huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Entonces Moisés está como forastero y Moisés también está huyendo. En medio de esta circunstancia, en medio de esta situación, es cuando viene la palabra de Dios a Moisés. Quise hacer hincapié en esto porque tenemos que aprender, amados hermanos, que la palabra de Dios muchas veces no va a venir en el momento más tranquilo de nuestra vida. Es más, me atrevo a decir que una de las veces en las que Dios más nos va a hablar es cuando nosotros estemos pasando por momentos, ¿por qué no decirlo?, a veces de crisis. Por eso hay un versículo que es uno de mis favoritos en Eclesiastés capítulo 7 versículo 11. En el día del bien goza del bien, pero en el día del mal considera. O sea, abre tu corazón, abre tu espíritu, abre tu alma. ¿Por qué? Porque si hay alguna crisis por la que estás atravesando, Dios puede hablar a tu vida. Moisés está en medio de una situación difícil. Está en el desierto, después de haber sido un príncipe, después de haber sido instruido en las mejores artes, después de haber sido instruido como un príncipe, como un gobernante, como un hombre de guerra. Escuche por favor, ahora está apacentando ovejas. Para los egipcios, el oficio o el trabajo de ser pastor de ovejas era uno de los trabajos más abominables para ellos. Si a alguien ellos aborrecían, era a los pastores de ovejas. Así que Moisés, siendo un egipcio de crianza, vino a ser un pastor de ovejas, abominable para los egipcios. En medio de esta circunstancia, Dios le habla, y escúcheme bien, quiero que usted entienda esto. Dios tiene sus maneras de llamar nuestra atención. ¿Está oyendo conmigo? Estamos en el punto 1. ¿Sí? Dios tiene sus maneras de llamar nuestra atención. Me gusta esto, ¿sabe por qué? Porque Dios usó una zarza, dice ahí, que estaba ardiendo en fuego. Y dice el versículo 2, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Sí? Le voy a decir algo, lo quiero repetir nuevamente. Dios tiene sus maneras de llamar nuestra atención. A veces estamos tan ocupados trabajando, a veces estamos tan ocupados en tantos quehaceres, en tantas ocupaciones, escúchame bien, que lo que menos nosotros tenemos es tiempo para escuchar a Dios. Yo le podría decir cuántas veces hemos platicado con personas que han vivido su vida de una manera desenfrenada, han vivido su vida de una manera equivocada, y llega un momento, escuche bien, en el que Dios tiene que llamar su atención. Es más, lo hizo con usted, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el ser humano no se acuerda de Dios cuando le va bien. El ser humano no se acuerda de Dios cuando anda allá en el mundo, en los placeres del mundo, cuando anda dándole gusto a su propia vida. El ser humano no se acuerda de Dios hasta que Dios viene e interviene de una manera milagrosa y llama nuestra atención. Eso fue lo que hizo con Moisés. Le llamó la atención. ¿Cómo se la llamó? Se la llamó con una zarza que estaba ardiendo y dice que no se consumía. Le quiero decir algo. Moisés, como pastor de ovejas,
40 años en el desierto. Los expertos dicen que esta región donde Moisés pastoreó ovejas hasta el día de hoy es una de las regiones más áridas y calurosas del planeta Tierra. Significa entonces que Moisés no era la primera vez que podía ver un arbusto quemarse. Los expertos, y hay reportajes de esto, que en condiciones climáticas tan ásperas, los arbustos que están secos pueden empezar a arder con los rayos del sol. Escuchen bien. O sea que no era la primera vez que probablemente Moisés había visto un pequeño arbusto ahí o algo que se prendiera en el desierto. No era la primera vez. A Moisés no le llamó la atención ver la zarza que estaba ardiendo porque ya lo había visto probablemente. A lo que Moisés le llamó la atención es que la zarza estaba ardiendo pero no se consumía. Note por favor en la escritura, dice que la zarza ardía, pero dice no se consumía. Ahí está el milagro. Ahí está la manera de Dios de llamar la atención de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés está tan ocupado con las ovejas. Moisés está tan ocupado con su familia, con su esposa, con sus hijos, que han pasado 40 años y el plan, el propósito que Dios tenía para este hombre estaba dormido. Y llega el momento en el que Dios dice, ¿sabes qué, Moisés? Es el tiempo en el que tú despiertes y es el tiempo en el que yo llame tu atención. Es el tiempo en el que me prestes tu atención y que escuches lo que yo tengo que decirte. Dios tiene sus maneras de llamar nuestra atención. Algunos han caído en una crisis familiar. Cuando el esposo se va, cuando la mujer se va, o cuando alguien en casa se enferma, o cuando los negocios se vienen abajo y nos vemos endeudados, o cuando no hay paz en nuestro corazón, cuando andamos desesperados y no sabemos qué hacer, Dios tiene sus maneras para llamar nuestra atención. ¿Y sabe qué? Cuando Moisés mira que la zarza está ardiendo y no se consume, dice la escritura, versículo 3, entonces Moisés dijo, note por favor, entonces Moisés dijo, iré yo ahora. Aquí está lo que Dios está esperando, que en medio de un movimiento, cuando Él llama tu atención, que en ti salga el deseo de ir, que en nosotros salga el deseo de acercarnos, porque dice, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza? Dice, no dice por qué causa está en fuego, no, dice por qué causa no se consume o no se quema. Amén. Qué hermoso, hermano, ¿verdad? Qué hermoso que Dios llama nuestra atención de alguna manera. ¿Y por qué la llama? Para despertar en nosotros un acercamiento. Porque Dios lo que quiere contigo es una relación. Dios lo que quiere contigo no es una religión, de que tú te acuerdes de Dios solamente los domingos, que usted se acuerde de Dios solamente cuando haya crisis. No, Dios quiere con usted y conmigo una relación de cada día. Decimos amén a eso. Una relación diaria. Entonces cuando Él ve, dice el versículo 4, oiga, viendo Jehová, porque Dios todo lo ve. Viendo Jehová que Él iba a ver. Dios se da cuenta cuando nosotros nos interesamos. Yo he escuchado testimonios de gente decir aquí, yo llegué a la iglesia cuando necesitaba paz en mi vida y ya me habían invitado y yo no quería llegar y una y otra vez el pastor me decía y me decía y me decía y tú no querías llegar hasta que Dios se las arregló para llamar tu atención, para detenerte y decirte, hey, escúchame, te quiero hablar, quiero tratar contigo.
Tengo cosas hermosas que revelarte, pero acércate. Ven para que veas lo que tengo para ti. Y es cuando llegamos nosotros a la casa de Dios. Acercarnos a ver lo que Él tiene para nosotros. Y yo no sé usted, pero yo estoy contento de haberme acercado a Él. Aleluya. Yo estoy contento de haberme acercado a ver lo que Él me quiere mostrar. Estoy contento de haberme acercado a su casa para escuchar lo que Él me quiere decir. Cuando Dios mira que Él se acerca, entonces viene la palabra de Dios. Y lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Escúcheme bien. Y dijo, mire la voz de Dios. Dios, antes de mandarlo a libertar a Egipto, Dios, antes de revelarle el propósito tan grande que tenía para Moisés, Dios le hace un llamado a la santidad. Dios le hace un llamado a la consagración. Y por eso Dios le dice: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Aleluya. Dios está hablándole a Moisés, mi amado hermano, pero escúcheme bien, antes de mandarlo a libertar a otros, Dios quiere que nosotros primero seamos libres. ¿Estás oyendo? No puedes convertirte en un libertador de otra gente si tú mismo no eres libre. No puedes hablarles y predicarles de libertad a otros si usted mismo no conoce la libertad de Dios. No podemos ir y predicarles a otros de santidad si usted y yo no estamos viviendo en la santidad de Dios. No podemos ir y decirle al mundo que conozca a Dios si usted y yo no lo conocemos. Por eso Dios habla con Moisés y le dice: Moisés, ¿sabes qué? Quítate por favor las sandalias de tus pies, porque el lugar que tú estás pisando es un lugar santo ahora. Quiero que note esto por favor, hermano. Un lugar común, un pedazo de tierra en medio del desierto deja de ser común cuando la presencia de Dios está allí. ¿Está conmigo? Aleluya. Cuando la presencia de Dios está allí, cualquier lugar, no importa qué tan humilde sea el templo donde nosotros estemos adorando al Señor, no importa si hay un piso lujoso o hay una alfombra, no importa si hay asientos lujosos o simplemente hay palos o nos tenemos que sentar en el suelo, no importa. Lo que hace que ese lugar se vuelva especial es la presencia de Dios. Aleluya. Y eso fue lo que le dijo precisamente Dios a Moisés: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo. Moisés podría haber dicho: pero si yo no veo aquí un palacio, yo no veo aquí un gran templo, yo no veo aquí nada hermoso, yo lo que veo es tierra, piedras, polvo a mi alrededor. Pero Dios le está diciendo: este lugar es santo porque yo estoy aquí. Dios está en medio de nosotros, amado hermano, y nos está hablando a tener un encuentro con Él de santidad, diciendo: quita la sandalia de tus pies porque yo estoy aquí. Las sandalias en nuestros pies pueden presentar aquello que nos separa de nuestro contacto genuino con el lugar donde Dios quiere que estemos pisando. Dios no quiere que haya algo, por más pequeño que exista, que nos separe de nuestra relación genuina con Él. Las sandalias podrían representar también, ¿por qué no decirlo?, nuestra autosuficiencia o nuestra autoprotección. Unas sandalias protegen el calzado o protegen, el pie de la persona que las está usando, pero Dios quiere que aprendamos a confiar en su protección. Me agrada mi Dios. Él es santo.
y le dice a Moisés: yo quiero que te quites las sandalias de tus pies, porque el lugar que tú pisas es santo, porque mi presencia está aquí. Entonces, hermanos, en el capítulo 3, versículo 6, Dios sigue entablando esta relación, este diálogo con Moisés, hablándole de su palabra, revelándole sus pensamientos, revelándole su propósito. Y Dios se identifica entonces con Moisés y le dice: yo soy el Dios de tu padre. Por eso le dije al principio que la fe de Moisés comenzó ¿con quién? ¿Con quién comenzó? Con sus padres. Por eso Dios le dice: yo soy el Dios de tu padre. Y luego le dice: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo, dice, de mirar a Dios. Tuvo miedo de mirar a Dios. Versículo 7. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido, dice, sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del hebreo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios, dice, los oprimen. Ahora escúcheme bien. Viene el llamado de Dios en medio de esa voz y le dice: ven pues, por tanto ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, dice ahí, los hijos de Israel. Entonces Dios está hablando con Moisés después de darle el llamado de santidad, de consagración. Le revela el propósito que él tiene para su vida, diciéndole que él es el libertador que va a usar para libertar a Israel del oprobio que había en Egipto. Escúcheme bien. Es aquí entonces cuando nosotros nos damos cuenta que Moisés comienza con sus excusas. ¿Está oyendo? Abusados, porque vamos a entrar en un punto muy bueno y probablemente no nos va a gustar. Pero yo le quiero decir que dicen algunos que las cárceles y los cementerios están llenos de gente llena de excusas. Muchos de los que están en la cárcel, los que han caído en la cárcel, ay, es que esto, ay, es que esta excusa, y ponen muchas excusas. Y muchas personas que hoy en día están en el cementerio, le aseguro que están ahí por una excusa. Cuando Moisés recibe el llamado de Dios, él comienza con sus excusas. Y la primera la encontramos nosotros en el versículo 11 del capítulo 3. Y le dice Moisés a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Mire, hay mucho para sacar aquí, hermanos, de estas excusas, y la verdad no quiero meterme a fondo a ellas porque esta prédica se va a alargar como muchas que he estado dando últimamente, y créame, mi intención es no alargarme aunque no lo crea. ¿Qué excusa tiene para no creerme? A ver, ¿qué excusa tiene? Ahora, ¿qué excusa yo tengo para no alargarme? Bueno, yo tengo una buena excusa, se la voy a decir, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando estoy yo predicándole la palabra y miro todas estas cosas, yo me sumerjo, hermanos, en estos versículos, y le saco todo el jugo posible a la palabra y disfruto compartirle esto.
Mi error, a lo mejor, es pensar que usted también está disfrutando. ¿Me equivoco? ¿Está disfrutando? ¿Disfruta la palabra del Señor? ¿La disfruta así como los conciertos? Porque una gente puede pasársela 3 horas en un concierto cristiano, pero no puede pasarse 1 hora en la palabra del Señor. Tengamos cuidado con eso, ¿sí? Tengamos cuidado con eso. Bueno, entonces viene Moisés con sus excusas y la primera dice: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Bueno, Dios trata con él, ¿verdad? Y le da ahí unos pequeños regañitos a Moisés, ¿verdad? Y entonces viene otra vez Moisés y le dice en el versículo 13: si me preguntan cuál es tu nombre, ¿cuál nombre les voy a dar? ¿En qué les voy a responder? Y entonces Dios le responde y le dice: ¿sabes qué? Diles que yo soy el que soy. Amén. Dios es el que es Él, hermanos. Amén. No hay otro fuera de Él. Entonces viene otra excusa y en el capítulo 4 Moisés responde diciendo: he aquí que ellos no me van a creer. Mira, cuando Dios pone en ti grandes talentos, cuando Dios pone en ti grandes propósitos, una de las cosas que tú y yo a veces cometemos como error es despreciarnos a nosotros mismos. ¿Sí? No me van a creer. ¿Qué van a decir que soy yo? Yo esto, yo lo otro, hermano. No, es Dios el que te está llamando. Es Dios el que te está equipando. Amén. ¿Cuál es tu excusa entonces? Versículo 10, hay otra excusa más aquí de Moisés. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo. En otras palabras, soy tartamudo en el habla y torpe de lengua. Es lo que está diciendo aquí Moisés. ¿Sí? Ay, Señor, no sé hablar. ¿Cómo me pide el pastor que pase y dé una palabrita, un consejo? Ay, no, que no me pida eso, que no me pida eso. El Señor, cansado, hermano, de tantas excusas que le ponen a veces sus hijos. Mira, dice aquí la escritura, ¿sí? Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Verso 12: ahora pues ve, yo estaré con tu boca, te voy a enseñar lo que hayas de hablar. Fíjate qué hermoso el Señor. Él no solamente te llama, sino que también te capacita y va a poner sus palabras en tu boca. Y cuando Dios le dice esto, sale otra vez este muchachón, porque tenía 40 años, ¿sí? Sale este muchacho y le dice: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debas enviar. Como diciendo: no, ¿sabes qué? No, yo no soy, realmente yo no soy el indicado. Escoge a otro, escoge a otra persona. Yo te pregunto, amado hermano, ¿Dios se había equivocado al escogerlo? ¿Dios se equivocó cuando te dio esos dones y esos talentos que tú tienes? Pregunto, ¿se equivocó? No, no se equivocó, ¿verdad? Y cuando ve que su gente le pone una excusa, una traba tras otra y tras otra, tras otra, ¿qué sucede, hermanos? No hacemos otra cosa más que enojar a nuestro Dios. Por eso dice la escritura: entonces Jehová se enojó contra Moisés. Iglesia, ¿cuál es tu excusa para no servir?
¿Cuál es tu excusa para no comprometerte en la iglesia? ¿Cuál es tu excusa? Pregunto yo, te pregunta el Señor, ¿cuál es tu excusa para no cumplir el llamado que Dios te ha dado? ¿Cuál es tu excusa para no echar a andar los talentos y los dones que el Señor ha puesto en tu vida? Porque Él te los dio, y si Él te los dio, nadie te los puede quitar, porque la Biblia dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Cuál es tu excusa para no servir? ¿Cuál es tu excusa para no creer? ¿Cuál es tu excusa para no convertirte en un hombre de fe o en una mujer de fe? ¿Cuál es tu excusa? Mire, los cristianos, hermanos, tristemente lo digo, ¿verdad? Y lo reconozco como pastor, los que tenemos más excusas a veces somos los cristianos. Están muy serios. Sonríame. Si le está doliendo, diga, ay, sí, me está doliendo. Pero acepte la palabra y deje las excusas. Porque no solamente los cementerios y las cárceles están llenas de gente con excusas. Escúcheme bien, le aseguro que el mismo infierno va a estar lleno de gente con muchas excusas. ¿Está oyendo eso? Y se lo digo con tristeza y con dolor. Muchos que pudiendo haber sido fieles y pudiendo haberse ganado a muchos, inclusive a veces van a tener el riesgo de perderse ellos mismos. Y simplemente, ¿por qué? Por las excusas que a veces presentan para no servir al Señor. ¿Cuál es tu excusa? ¿Sí? Ay, pastor, es que está muy frío. Fíjese, hay algunos que no llegan a veces a la iglesia o no sirven al Señor por la excusa de que está frío. Ay, es que mi niña, mi niño se va a enfermar. Hermano, ¿sabe qué? Le voy a decir algo. Cuando un bebé nace, ¿sí? Yo recuerdo porque tuvimos dos y tenemos dos. Salió mi esposa del hospital, salimos y como al tercer día, algo así, ya estábamos de regreso en la clínica. Ajá, ya estábamos de regreso en la clínica. ¿Por qué? Porque los doctores te dicen, tal día usted tiene que regresar porque hay un chequeo para el niño o para la niña. Y no están preguntando si va a haber frío, va a haber calor, va a haber esto. No, usted regresa, ¿sí o no regresa? Pregunto, ¿regresa o no regresa? Ah, pero las cristianas ¿saben qué hacen? 40 días. Tengo que reposar 40 días. Porque si llevo a mi niño, a la niña, o al bebé o a la bebesa a la iglesia mañana, me voy a sentir mal o se me puede enfermar. Pregunto yo. Son excusas a veces que tenemos. ¿Sí o no? No lo lleve a la escuela todos los días porque a veces está bien frío. Y lo lleva. Y algunos los llevan hasta las 5 de la mañana. Porque yo sé de alguien que los lleva bien temprano. ¿Verdad? Y está bien, no estoy diciendo que esté mal. ¿Verdad? ¿Verdad? Hay chicos que juegan partidos de fútbol y está bien frío. Qué bueno que van a jugar un partido de fútbol y está bien frío. Pero si está frío no es una excusa para no llegar a la casa de Dios. Mire, dentro de 8 días se juega el Super Bowl. ¿Y sabe qué? Se va a jugar al aire libre en un lugar donde va a estar frío. ¿En dónde va a ser? ¿Está cerrado? ¿Van a cerrar el Super Bowl? Está cerrado el estadio. ¿Va a calentar a todos? No te escucho. El party se hace afuera. Ok, supóngase usted que la tecnología está bien grande y está cerrado y tiene calefacción y que va a ser capaz de calentar a todos sin ningún problema. Pero para llegar a ese lugar, le aseguro que salieron de su casa con mucha anticipación, ¿sí? Hicieron sus compras de boletos con tiempo y ¿sabe qué?
pagaron un dineral. Pagaron un dineral para llegar, o van a pagar un dineral para llegar allá. Creo que el boleto más barato cuesta, ¿cuántos miles? A ver los que saben de esto. $2,500. 1,500 el boleto más tranquilo. Ajá. De ahí va hasta los $40,000, $50,000, y algunos que tienen en sus suites privadas, creo que $500,000 pagan por estar en un juego así. Una cosa sí te digo, cuando tú quieres estar en un lugar, no hay excusa que te impida llegar. ¿Sí o no? No hay excusa que te impida llegar. Tú quieres estar allí, llueve, truene, relampaguea, yo voy a llegar. ¿Por qué? Porque yo tengo una relación con mi Dios. ¿Cuál es la excusa? Mire, como pastores, hermanos, escuchamos tantas y tantas excusas a veces nosotros, que si yo tuviera tiempo de contarle todas esas excusas, la verdad, usted se reiría conmigo. Se reiría, porque algunas excusas dices tú, ¿cómo es posible que inventen esta excusa? ¿Cómo es posible que lo pongan como una excusa? No lo puedo creer. Un día le habló un hermano a un pastor y le dijo: pastor, antes de la iglesia, pastor, no voy a poder ir a la iglesia, pero por favor quiero que me tengan en oración y quiero que oren por Satanás. Y, ay, pastor se quedó, ¿cómo? Sí, pastor, no voy a llegar porque mi perrito, o sea, Satanás, está enfermo. Y me voy a quedar aquí con Satanás. Ay, santo Dios, el pastor. Fíjense el nombre, los nombres que le ponen a los animales, ¿eh? Satanás. Pero sí estaba pidiendo oración por Satanás. Una vez leí una anécdota, hermanos, de un capitán que le dijo a su batallón: les voy a dar el fin de semana libre. Se van a ir y hagan lo que quieran. Tienen derecho a descansar este fin de semana, pero el día lunes a las 5 de la mañana en punto los quiero a todos aquí, ya en formación de pase de lista. A las 5 de la mañana los quiero aquí a todos en punto. Se fueron todos bien contentos porque nos gustan los días libres, ¿verdad? ¿Cuánto les gustaría decir que el próximo domingo no vamos a tener servicio por el Super Bowl? Pues se equivocó. Eso nunca va a pasar. Eso nunca va a pasar, ¿ok? Así que no se acostumbre ni lo piense. Pero este capitán le dijo a su gente: se van a descansar, el lunes en la mañana los quiero aquí a las 5, ya bien boleados, bien trajeados, bien listos, a las 5 de la mañana sin ninguna excusa. Todos se fueron, hermanos, dice la anécdota, todos se fueron y llegó las 5 de la mañana y estaban la mayoría de ellos, pero faltaban algunos cuantos. Entonces el capitán estuvo ahí esperando hasta que llegaran todos y dijo: no vamos a hacer ningún movimiento hasta que lleguen todos, porque yo les dije a todos que los iba a dejar salir, pero que los quería aquí a las 5 de la mañana ya listos. Hasta que lleguen sus amigos o sus compañeros soldados, vamos entonces a empezar las actividades, pero primero les vamos a preguntar cuál fue la razón por la cual no llegaron. Por fin empezaron a llegar, ¿verdad? Y el capitán: soldado fulano, a ver, dígame, ¿por qué no llegó usted a las 5 de la mañana? Capitán, quiero reportarle que venía yo a tiempo. Ya ve cómo eran los soldados, ¿verdad? Venía yo a tiempo, pero en el camino venía tan rápido que, como estaba oscuro todavía, se me atravesó un caballo y lo maté con mi vehículo. Y tuve que caminar hasta llegar aquí, capitán, y por eso llegué tarde. El capitán se quedó escuchándolo y dice: ok, tome su lugar. Siguiente. Y llega el otro, ¿verdad?
Dígame por favor, ¿cuál es la razón por la que usted no llegó a las 5 de la mañana como habíamos quedado? Capitán, le informo, mi capitán, que yo también venía. Así que como mi compañero, yo también venía en la carretera, venía rápido, venía a tiempo, pero también como estaba bien oscuro, como dice el compañero, dice, a mí también se me atravesó, pero no un caballo, a mí se me atravesaron como 3 caballos, capitán, y yo también los maté. Me quedé sin vehículo y entonces comencé a caminar y por eso llegué tarde. El capitán, así como nos quedamos los pastores a veces. ¿Quién te la va a creer esa? Ok, pásele y tome su lugar. Y por fin llega el tercero, ¿verdad? A ver, repórtese, soldado Jorge. A sus órdenes, capitán. Díganos por qué usted no llegó temprano a las 5 de la mañana. Y el capitán, quiero reportarle que igual que mis compañeros, también yo venía a tiempo, había salido a tiempo, ¿verdad? Pero también estaba tan oscuro, ¿verdad? Y resulta ser que yo no llegué a tiempo, porque el capitán le dice, ¿usted me va a salir con que también mató a unos caballos? Dice, no, capitán, yo no le voy a salir con que yo maté a unos caballos. Yo llegué tarde porque yo no podía pasar por tanto caballo muerto que me encontré en el camino. Imagínese usted, el que tenga oídos para oír, oiga, y el que entienda, entienda. Hermano, la verdad le estoy haciendo en forma de chiste lo que algunas personas como cristianos a nosotros se nos acercan con sus excusas que la verdad a veces parecen chiste. ¿Sabes que las cosas que le estaba diciendo Moisés a Dios parecían un chiste? Acabamos de ver tú y yo que Moisés fue educado en las ciencias, en el arte, en las cosas mejores de Egipto, como un príncipe. Y está poniendo varias excusas para no cumplir lo que Dios le está diciendo que cumpla. Así que por favor, iglesia, cuando Dios te hable, joven, cuando Dios te hable, si quieres convertirte en un héroe de fe, óyelo, deja las excusas. Delante de Dios, las excusas no son válidas. ¿Estamos? ¿Cuántos tenemos que dejar excusas? Seamos honestos. Ay, pastor, es que es por esto. Yo no puedo llegar por esto. Ay, es que yo no sirvo por esto. Ay, es que yo no doy por esto. Hay tantas excusas, mi amado hermano, que te voy a decir algo. El que te conoce sabe que son excusas. Así que dejemos las excusas. ¿Estamos? Cuando Moisés oye la palabra de Dios, por fin Dios, amado hermano, le habla y por fin Moisés entiende que no puede seguir poniendo excusas. Y es aquí cuando Moisés acciona conforme a la palabra de Dios. Y entonces dice la escritura en Éxodo capítulo 4, versículo 18, punto número 2, lo siguiente: así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Han muerto todos los que procuraban tu muerte. Versículo 20. Entonces Moisés, aquí está la acción. Si tú oyes la palabra de Dios, si tú has entendido el propósito de Dios para tu vida, si tú has aceptado el llamado de Dios a la santidad, y si tú has dejado a un lado las excusas, entonces levántate y acciona. Y eso fue precisamente lo que hizo Moisés. Se levantó y accionó conforme a la palabra de Dios. Y el versículo 20 dice, entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto.
tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Nota, por favor, Moisés acciona, pero toma a su familia y vuelve a Egipto. Esto nos muestra algo, un principio muy importante. Cuando tú eres una persona casada, cuando eres una persona que tienes familia, el llamado de Dios incluirá un acuerdo en la familia. ¿Estás oyendo? Moisés no dijo, ¿sabes qué? He recibido este llamado de Dios, pero me voy a ir a Egipto y como me voy a ir a Egipto, ¿sabes qué? Pues me voy a divorciar de ti. No. Él fue, tomó su familia y con su familia él se fue a obedecer la palabra que Dios le había dado. Así que si Dios te está dando un llamado a ti y eres padre de familia, escúchame bien, ese llamado en cierta forma incluye a tu esposo, tu esposa, incluye a tus hijos. Y si vas a aceptar ese llamado, entonces de alguna manera Dios te va a dar las herramientas para que tú puedas incluir un acuerdo en tu familia y cumplir con ese llamado. Porque Dios no es Dios de desorden, Dios no es Dios de confusión, Dios no es Dios de divorcios o de separación. Dios es un Dios que cuando llama, llama por generaciones y llama por familias. Moisés acciona, toma a su familia, se va para Egipto y es aquí cuando nosotros encontramos el tercer punto. Moisés llega a Egipto, se encuentra con Aarón, reúne a los ancianos de Israel como Dios le había pedido en el capítulo 3. Hace exactamente lo que Dios le ha dicho, reúne a los ancianos de Israel, a los príncipes de Israel, a los patriarcas de Israel. Y mire el versículo 28 del capítulo 4. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. ¿Qué hizo? Habló de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Entonces mire cómo Moisés llega, habla lo que Dios le dijo y no solamente habla lo que Dios le dijo, sino que él muestra las señales que Dios ya le había dado. Dios le dio principalmente dos señales. Una de ellas tenía que ver con la vara. Cuando Moisés decía, si no me van a creer, si no me cree Faraón, ¿qué hago? Dios le dijo, muy bien, toma la vara que tienes en tu mano, arrójala en el suelo. Y dice que cuando hizo esto, se convirtió en una víbora. Entonces Dios le dijo, ahora tómala por la cola. La tomó por la cola y nuevamente volvió a ser aquella vara que Moisés tenía. Entonces Dios le da una segunda señal. Y la segunda señal es que Dios le dice, ¿sabes qué? Ahora toma tu mano, métela en tu costado. Y Moisés hace eso, mete su mano en el costado y resulta ser que cuando la saca, dice la escritura que estaba blanca porque estaba llena de lepra. Entonces Moisés la mira y Dios le dice, vuélvela a meter, la vuelve a meter y nuevamente la mano está totalmente sana. Estas señales son las que Dios le dio a Moisés y son las que Moisés le mostró al pueblo. Con esto yo le estoy demostrando a usted, hermano, que esto Moisés lo está aprovechando para confesar el poder de Dios sobre el llamado que él estaba teniendo. Cuarto, Moisés también tuvo que vencer muchos obstáculos, como los que venció José, como los que venció Abraham, como los que venció Jacob, como los que venció Isaac, como los que venció Noé. Quiero que notes, por favor, y ayúdame a terminar.
Por favor. Quiero que notes las cosas que tuvo que vencer Moisés. En Hebreos capítulo 11 vamos a encontrarlas. Aquí están más resumidas y quiero que tú y yo podamos meditar los últimos minutos en los obstáculos que tuvo que vencer Moisés para convertirse en un hombre de Dios, en un héroe de la fe. Ya había vencido las excusas. Ya Dios le había quitado toda excusa. Pero resulta ser que encontramos que Moisés tuvo que vencer 3 grandes tentaciones que todo siervo de Dios y todo héroe de Dios, todo cristiano, en cualquier momento tiene que vencer. Él rehusó la fama, él rehusó la dama y él rehusó la lana. Este es un término que usamos los hispanos para dinero. ¿Por qué le digo esto? Porque Hebreos capítulo 11 versículo 24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, oiga, ya sabía lo que estaba haciendo, ¿ok? Ya tenía conciencia de lo que es el dinero, ya tenía conciencia de lo que es el poder, ya tenía conciencia de lo que es, ¿por qué no decirlo?, la atracción de las mujeres. Por eso dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, note esta palabra, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Mire, mi amado hermano, Moisés rehúsa un gran nombre, hijo de la hija de Faraón. La fama a Moisés no le importó a la hora de aceptar el llamado de Dios. Que nuestra mayor fama sea darle gloria al Señor. Lo voy a repetir para ver si todos decimos amén. Que nuestra mayor fama sea darle la gloria a nuestro Dios. Moisés tuvo que vencer el obstáculo de ser llamado por la fama, de rehusar tener un gran nombre. Y Moisés dice aquí que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar, aquí está lo segundo, que gozar de los deleites temporales del pecado. Oiga, mi amado hermano, aquí la palabra nos descubre que los deleites que te ofrece Satanás, que los deleites que te está ofreciendo el mundo, que los deleites que te están esperando o nos están esperando a ti y a mí allá afuera, dice que son deleites temporales. Pero te tengo buenas noticias. El gozo que Dios te está ofreciendo, la paz que Dios te está ofreciendo no es temporal. El gozo de Dios es perpetuo sobre nuestra vida. Aleluya. La paz que Él nos ofrece es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No te la dan las drogas, no te la da el sexo, no te la da nada. Esa alegría, ese gozo, esa paz solamente la puede dar Él. Porque todo es temporal, pero Él es el único eterno. Moisés, entendiendo esto, hermano, rehusó, escúchame bien, los deleites temporales del pecado. Y entre esos deleites estaban las mujeres. Imagínate por un momento cuántas mujeres no hubiesen querido estar con Moisés. Un príncipe, heredero del trono, con intelecto,
con riqueza, con poder. Era un hombre preparado, aún físicamente. Me atrevo a decir que Moisés era una persona, ¿por qué no decirlo?, de buen parecer. ¿Sí? Porque como príncipe tenía que saber pelear. Como príncipe había sido entrenado también en las artes de guerra de su pueblo. Entonces, ¿cuántas mujeres quizás no pudieron ofrecérsele a este hombre? Sin embargo, él dice: yo no quiero estos deleites temporales del pecado. Y rehusó esos deleites. Y por último, escúchame bien, dice aquí, versículo 26: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. No se está hablando de algunos cuantos pesos, no se está hablando de unos cuantos dólares, no se está hablando de unas cuantas horas extras, porque hay cristianos que no son capaces de rozar unas cuantas horas extras en vez de estar aquí en la casa de Dios. No, les ganas unas cuantas horas extras de 10 o 15 dólares. Yo me imagino si te ofrecieran las riquezas del mundo, ¿qué no darías, hermano? Qué tristeza. Por eso la Biblia dice que si como a la plata buscáramos al Señor, otra sería nuestra vida. Déjeme le digo con tristeza en mi corazón, cuando un padre permite que sus hijos tomen un trabajo que les va a impedir a sus hijos venir a la casa de Dios, es el primer paso que le han dado a sus hijos para que sus hijos comiencen a alejarse del Señor. Así que no cometa ese error, mi amado hermano. No cometa ese error, ¿sí?, de por unos cuantos pesos escoger los pesos y alejarse de los tesoros de mi Dios. Yo le podría mencionar nombres de personas, de jóvenes aquí, que yo he visto que sus padres han cometido el error de dejarlos trabajar en el día de venir a la casa del Señor, y comienzan un día sí, un día no, un día sí, un día no, y el día de hoy ya no los vemos. Pregunto yo, ¿es tan grande la necesidad? ¿De verdad es tan grande? Ay, pastor, es que mis hijos ya quieren trabajar y quieren sus cosas y la cosa está difícil y todo aquello. Yo te pregunto, ¿y tú crees que Dios no lo sabe? ¿De qué tienes necesidad? Pregunto, ¿la Biblia no dice eso? ¿Que Él sabe de qué tenemos necesidad? ¿Lo dice o no lo dice? Entonces, ¿en quién está nuestra confianza? ¿Crees que Dios no es capaz de darte un trabajo que se acomode a tu horario y que se acomode al horario de que tú puedas estar en su casa juntamente con tus hijos, honrándole, y que toda la familia le pueda honrar y juntos crecer? ¿Lo puede hacer el Señor o no lo puede hacer? Pero ¿qué pasa? Muchos de nosotros no podemos hacer esto que hizo Moisés. Míralo, él rehusó tesoros de una nación. Los rehusó, dice aquí bien claro, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Y sabes por qué pudo haber hecho esto Moisés? Dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hay personas que tienen puesta la mirada en los verdes, pero no en el galardón. Pon tu mirada en Jesús, amado hermano, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová, dice el Salmo 37:4. Él te va a conceder las peticiones del corazón. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que ellos deben de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que ellos necesiten, el Señor mi Dios proveedor se los va a dar.
tengo el orgullo de decirlo esto, hermano, porque ahora que tengo un hijo que está trabajando, él sabe y le hemos pedido, y no solamente porque se lo hemos pedido, porque es una convicción propia de que él sabe que tiene que desarrollar su relación con Dios y buscar acomodar de alguna manera un trabajo que no le impida desarrollar el ministerio que Dios le ha dado. Y yo, como su padre, estoy de acuerdo en eso. Y si yo le dije, hijo, no te preocupes, ¿por qué? Porque tenemos casa. Ajá. Estuviéramos en la calle, a lo mejor te digo, ok, no hay ningún problema, vámonos a trabajar, y hasta yo me voy a trabajar, que no haya culto. Pero yo sé en quién he creído, yo sé en quién he confiado. Y ¿sabes qué? Hasta ahorita el Señor no me ha dejado y me ha dado muchos deseos de mi corazón, y se los está dando también a mi hijo. Se los va a dar a mi hija también el día de mañana. ¿Por qué? Porque les vamos a enseñar a decidir entre los tesoros del mundo y la riqueza que Cristo tiene para ellos. Y les vamos a decir, hijos, lo mejor es la riqueza que Dios tiene para ti. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganarse todo el dinero del mundo y perder su alma? ¿De qué le sirve a los hermanos o hermanas que sus hijos los dejaron trabajar un día y el día de hoy ustedes están aquí, pero sus hijos, pregunto yo, ¿dónde están? ¿Te sientes contento? ¿Te sientes feliz de no verlos aquí adorando al Señor? Yo creo que no. Y te lo digo con amor, te lo digo con tristeza, ¿por qué no decirlo en el corazón? ¿Por qué? Porque miramos a esos niños pequeños aquí en la congregación cuando los podías traer. Ahora que ya no los puedes traer, sabes que no los puedes obligar y los estás perdiendo. Así que abre los ojos a tiempo, porque hay un faraón allá afuera que los quiere destruir. Rehusó la fama, rehusó la dama, rehusó la lana. Quinto y último punto. Moisés, llegó el momento en el que él tuvo que enfrentar la verdad. Y en Éxodo capítulo 4 encontramos un hecho, amado hermano, que la verdad es un poco oscuro este versículo o estos versículos, porque lo que sucede aquí en Éxodo capítulo 4 es que, nota por favor, después de que Moisés decide dejar las excusas, después de que Moisés va a su suegro, toma a su esposa y toma a sus hijos y decide accionar e irse a Egipto a cumplir el llamado de Dios, en el capítulo 4 de Éxodo, Dios le sale al encuentro y en medio de un tiempo de descanso, porque dice que en una posada, dice que Dios le sale al encuentro, escucha bien esto, y ahora Dios lo quiere matar. Wow. Wow, Señor, me llamaste la atención, me quitaste las excusas, ya te creí, ya voy, ya accioné, ya voy para Egipto, llevo mi familia, llevo mis hijos, y resulta ser que ahora me quieres matar. Es lo que dice la escritura. Éxodo 4, versículo 24. Aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso. ¿Quién lo quiso matar? Mire lo interesante de esto, Entiendo que lo hubiese querido matar Faraón. Entiendo cuando Jacob andaba huyendo de Saúl porque lo quería matar, también lo entiendo. Pero que diga aquí la escritura que el que lo quiere matar es Dios, eso sí como que está para pensar. Yo leía esto y decía, Señor,
¿Será que a veces te dan ganas de matarnos? Pregúntese. Porque cuando Moisés le estaba poniendo tantas excusas a Dios, Dios se enojó. ¿Sí o no? Y la verdad que es para enojarse cuando ves que hay tanta gente con excusas. Pero en este caso, mi amado hermano, ya no se trata de un enojo. Ahora se trata de que Dios está tan airado que le sale al encuentro y lo quiere matar. Entonces aquí encontramos un versículo un tanto oscuro. Y digo oscuro porque no hay mucha luz, no hay mucha revelación de esto. Y algunas de las cosas que le voy a comentar en este momento son cosas simplemente que podemos comentar, que podemos argumentar, pero no están al 100 escritas literalmente en la Escritura, aunque podemos respaldarlas con algunas partes de la Escritura y poder tratar de entender por qué Dios lo quería matar. ¿Sabe por qué Dios lo quería matar? Porque había algo que le faltaba a Moisés hacer. Había obedecido en muchas cosas, había dejado ya varias excusas, había aceptado el reto, había dejado la lana, la fama y la dama, pero resulta ser que estaba pasando por algo llamado circuncisión. Un pacto que Dios había establecido con su pueblo desde el libro de Génesis capítulo 17 versículo 10 al 14. Encontramos cuando Dios le da este pacto precisamente a los antepasados, a Abraham, y le dice que la circuncisión iba a ser una señal de él y su pueblo, de la relación que iba a tener Dios con su pueblo, de la relación que iba a tener Dios con sus siervos, de la relación que iba a tener Dios con aquellos que ha llamado al ministerio o los ha llamado con un propósito. Entonces nos damos cuenta que Dios le sale al encuentro, lo quiere matar, y cuando lo quiere matar, versículo 25 dice: entonces Séfora, o sea su mujer, tomó un pedernal. Esto significa una piedra afilada. Tomó una piedra afilada y cortó el prepucio de su hijo, y dice, lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Y así dice, le dejó luego ir. ¿Quién? Dios. Y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. ¿Qué podemos entender aquí, mi amado hermano? Que cuando Moisés tuvo a sus hijos, una de las cosas que él tenía que haber hecho era circuncidarlos. Algunos historiadores, algunos estudiosos en la palabra dicen: bueno, probablemente Moisés, como estuvo con los egipcios, probablemente esto no le fue enseñado o no se le dijo. Probablemente de alguna manera Moisés lo ignoró, y cuando llegó y se casó con esta mujer extranjera, él entonces no le tomó importancia a la circuncisión, y entonces él ignoró ese pacto de Dios. Algunos piensan que eso sucedió. Podemos pensar otra cosa también, que la mujer que Dios, o mejor dicho, que Moisés había tomado, no estuvo de acuerdo en la circuncisión que Moisés quería hacer. ¿Y por qué decimos esto? Porque era una madianita, según la escritura. Una madianita era una mujer extranjera, precisamente, que cuando Moisés pudo venir y decirle: ¿sabes qué? Resulta ser que en mi pueblo, en nuestras creencias,
Dios mandó esto y a nuestros hijos los tenemos que circuncidar. Ojo, mujeres, la mujer pudo haber dicho: Séfora, ¿sabes qué? Discúlpame, pero eso que me estás diciendo yo no lo acepto porque se trata de nuestros hijos. Así que Moisés, no te voy a dejar que a mis hijos les pongas una piedra afilada y vayas a sus partes nobles y tengas que lastimarlos. Lo siento, no voy a dejar que lo hagas. ¿Por qué? Porque la ley decía que esto se tenía que hacer a los 8 días de nacidos. Cuando un niño está recién nacido es cuando menos queremos que nos lo toquen. ¿Sí o no? ¿Ah? Hasta hoy en día ya existen los hand sanitizers, ¿ah? Para que todo mundo que va a agarrar al baby, ok, here's hand sanitizer, agárralo porque a lo mejor trae algún germen. No queremos que no lo toquen, y tenemos razón porque son nuestros hijos. De hecho, yo, si algún día tiene su bebé, y no estoy profetizando a nadie, si algún día tiene su bebé y yo le visito, no voy a cargar a su bebé en los primeros meses o los primeros días porque yo siento que los aprieto. Los únicos bebés que he cargado creo que son los míos, ¿verdad? ¿Sí los cargué? Creo que apreté tanto a Jordán que me salió muy activo. Escuche por favor esto. Podemos entender que probablemente esta mujer, cuidado con esto, se le opuso a su marido. Pudo suceder eso. Abusadas mujeres con oponerse al propósito de Dios en la vida de un varón. En un hogar, la cabeza que Dios pone después de Cristo es el varón. Y usted debe de aprender como mujer a trabajar en comunión con su varón. Y si hay algo que se tiene que hacer y el varón le dice: tenemos que hacer esto, y usted se le opone sin tener un fundamento correcto, usted puede meterse en problemas como se metió Moisés. Por eso, Séfora, dice la escritura, que es la que viene y le corta a los niños en su parte noble el prepucio. ¿Por qué no lo hizo Moisés? Le tocaba a él como sacerdote. Podemos entender que probablemente Moisés se enfermó. Podemos entenderlo. ¿Por qué digo esto? Porque dice que estaban en una posada, estaban en un tiempo de descanso, ¿sí? Probablemente Moisés estaba impedido porque dice que Dios lo quiso matar. Estaba enfermo, se vio tan enfermo, y cuando descubrieron la enfermedad, ¿y qué está pasando? Ay, es que Dios dice que hay algo que no hemos hecho, es que algo está pasando. Séfora, es que cuando yo quise circuncidar a los niños, tú te me opusiste, dijiste que no, que eran tus niños, que cómo los íbamos a tocar, que dejar a los niños, y pues por no pelear contigo, yo no lo hice. Aguas, hermanos, matrimonios, ¿sí? A veces por no pelear con la mujer estamos desobedeciendo a Dios, o viceversa. Por no pelear con el marido podemos estar desobedeciendo a Dios. Por eso Séfora se levanta, y si ella fue la que se opuso, ahora ella es la que se tiene que humillar, y ella es la que tiene que venir y decir: ok, Señor, ok, ya lo entendí, deja a mi marido, está bien, no te lo lleves, no quiero cambiar, está bien, vengan mis hijos, con todo el dolor los voy a circuncidar. Y después le dice a su marido: ¿sabes qué? Estoy contigo porque me eres un marido de sangre. Y en este momento, amados hermanos, Dios enfrenta a Moisés con su verdad, con algo tan íntimo que solamente Dios, Moisés, su esposa y los hijos sabían. Ponte de pie, por favor.